Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me dead. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otra vez aquí de nuevo con ustedes mediante este video. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a ver un tema importante que es justamente la factorización sobre Z. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante conocer la factorización sobre Z? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué nos permite realmente? Jóvenes, la factorización sobre Z nos permite resolver ecuaciones. Y las ecuaciones nosotros lo vamos a ver en todo momento. Factorización sobre Z. Recordemos que Z representa los números enteros. 1. Polinomio sobre Z. Un polinomio sobre Z es aquel polinomio que tiene todos sus coeficientes enteros. Ejemplos. P de x igual a 3x cuadrado más 5 menos 7 es un polinomio sobre z porque sus coeficientes 3, 5 y menos 7 son enteros. En el segundo ejemplo, q de x, y, dos variables en este caso, igual a x cubo más 2xy más 3y cuadrado, es un polinomio sobre z porque sus coeficientes, en este caso aquí adelante es 1, aquí es 2 y luego el 3, todos ellos son enteros. Por eso es un polinomio sobre z. ¿Sí? Acuérdate eso. 2. Factor algebraico. Un polinomio f de x es factor algebraico de otro polinomio p de x si, solo si, la división de p de x entre f de x es exacta. ¿Sí? Ahora, observación. Factor algebraico es lo mismo decir factor. Es lo mismo. En algunos casos te van a decir factor nada más, pero en el fondo es un factor algebraico. Y siempre un factor algebraico depende de la variable. Es importante que lo sepas. Joven, un problema aplicativo. Aplicación. Si f de x igual a x menos 2 es factor algebraico de p de x, en este caso un polinomio cúbico, me piden calcular el valor de a, que aparece justamente en el polinomio cúbico. Entonces, por datos sabemos nosotros que si es factor algebraico, la división de p entre f va a ser exacta. Entonces, joven, vamos a dividir p de x entre f de x. Reemplacemos. El p de x es x cubo más 2x menos a más 3. Y el f de x es, por dato, x menos 2. Esa división debe ser exacta. Bien, joven. Entonces, para calcular el valor de a, lo que vamos a hacer aquí en esa división exacta, vamos a calcular el resto, aplicando lo que ya hemos visto, el teorema del resto. Acuérdate que en el teorema del resto lo que se hace es igualar a 0 el divisor. X menos 2 igual a 0, por lo tanto, despejando, x vale 2. Y luego ese valor se reemplaza en el dividendo, o sea, en el numerador. 2 al cubo, joven, ¿cuánto es? Acá, 2 por 2, reemplacemos, por favor. Menos a más 3. Y como es eso, el resto debe ser, si es exacta, debe ser 0, ¿sí o no? Bueno, acá sale 8 más 4, 12, con el 3 que está acá sería 15. 15 menos a igual a 0. Despejamos, entonces, ¿cuánto vale a, jóvenes? Excelente su respuesta. 15 valdría A. Y eso sería lo que nos piden calcular. 3. Polinomio primo. ¿Qué cosa es un polinomio primo? Acá dice claramente, ¿no? Es un polinomio que no se puede descomponer. En otras palabras, es irreductible. Ejemplos. Tenemos acá al p de x igual a 3x menos 7. Fíjate que este polinomio es de primer grado. Entonces es primo. Además, en general, joven, todos los polinomios de primer grado, así tengan una variable o más de una variable, son primos en realidad. ¿Sí? El segundo caso es x cuadrado menos 3. Muchas personas pueden hacer esto, ¿no? Aquí. A ver, observa, por favor. El 3, eso es raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Se cancela y queda lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante que lo puedas transformar de esta forma? Porque aquí puedes aplicar la diferencia de cuadrados. Así. X menos raíz de 3 y x más raíz de 3. Joven, pero raíz de 3 no es entero.
y estamos trabajando sobre z. Por lo tanto, eso no está permitido hacer. Entonces, simplemente queda como x cuadrado menos 3. Entonces, conclusión. Si no se puede transformar con coeficientes enteros, este polinomio sería primo sobre z. ¿Sí? Primo o irreductible sobre z. Bueno, hay varios casos. También podemos mencionar L de dos variables, en este caso, x cuadrado más xy más y cuadrado, también es primo, o sea, es irreductible. T de x igual a x cubo más 2, y así vamos a encontrar muchos casos, jóvenes. Recuerden que existen infinitos polinomios primos, que no se pueden descomponer sobre z. Bien, 4. Factor primo. Un polinomio es factor primo, ¿sí? Si es que es factor algebraico y polinomio primo a la vez. En otras palabras, joven, para que sea factor primo, debe cumplir con ser factor algebraico y con ser polinomio primo. Si cumple ambas condiciones, entonces va a ser considerado como factor primo. Veamos un ejemplo. Bueno, acá me dan un polinomio que ya está transformado, ¿no? Un polinomio ya reducido. Entonces lo que vamos a hacer es indicar cuáles son los factores primos. Tener en cuenta que aquí podemos apreciar, bueno, el 3, también apreciamos x más 4, x cuadrado menos 7 y x cubo más 5, ¿qué vendrían a ser sus factores? La pregunta es, si son sus factores, ¿serán factores primos? Para que sean factores primos, deben cumplir dos condiciones. Primero, deben ser factores algebraicos. Jóvenes, al ser parte del polinomio, cada uno de estos factores ya cumple con ser factor algebraico. Porque si yo divido el polinomio p de x entre cada uno de ellos, la división va a ser exacta. Entonces solamente bastaría comprobar si es primo o no. El x más 4, chicos, ¿es primo? ¿Te acuerdas que dijimos que todo polinomio lineal es primo? Y como x más 4 es lineal, por lo tanto es primo. Entonces, cumple las dos condiciones, podemos considerar entonces el primer factor primo del polinomio p de x. Ahí tenemos el x más 4. ¿El x cuadrado menos 7 es primo? ¿Se puede reducir? Fíjate. Mira, acá es menos 7. Si hubiera sido de repente un número que tiene raíz cuadrada exacta, se podría aplicar diferencia y cuadrados y se podría reducir. Pero como es un número que no tiene raíz cuadrada exacta, ahí nada más queda. O sea, x cuadrado menos 7 también es polinomio primo. Entonces cumple las dos condiciones, por lo tanto también es factor primo. O sea que ya tenemos dos factores primos. Faltaría analizar el x cubo más 5. Te pregunto, ¿es primo? Mira, es x cubo más 5. Este 5 que está al costado, joven, este 5 que está al costado no es un número que tiene raíz cúbica exacta, ¿sí o no? Por lo tanto, ahí nomás queda, ya no se puede transformar. Entonces, es primo. Y si es primo, cumple las dos condiciones. Por lo tanto, también es considerado factor primo. Entonces, tenemos tres factores primos, ¿sí? Ahora, y yo te pregunto, ¿y el 3 que está acá adelante será factor primo? Joven, tener en cuenta lo siguiente. Como el 3 es una constante, no se considera. Para que sea factor primo, debe contener a la variable. En este caso, ¿quién es la variable? X. Y como no lo contiene el X, el 3, al ser una constante, simplemente no se considera como factor primo. Solamente serían estos tres, que son ellos, ¿no? Bien, pasamos ahora al punto 5. Definición de la factorización sobre Z. Esto es importante. Esto es importante, chicos. Aquí nos va a decir qué cosa es la factorización en sí. Bien, todos los conceptos que hemos mencionado, el 1, el 2, el 3, el 4, son en general para llegar justamente aquí, que es la factorización, la definición de factorización. Observa, la factorización sobre z es un proceso mediante el cual se transforma un polinomio que va a estar sobre z, o sea, un polinomio sobre z. Se va a transformar en función de sus factores primos que también van a estar sobre z. En otras palabras, para factorizar, asegúrate que todos los coeficientes sean enteros. Si tú ves por ahí que el coeficiente no va a salir entero, simplemente no se hace ese procedimiento. Acá podemos ver una representación de una factorización. En este caso, mira lo que se ha hecho.
El x cubo menos 27 se ha transformado, aplicando, en este caso, como el 27 es 3 al cubo, aplicando diferencia de cubos, se ha transformado en lo siguiente: x menos 3 multiplicado por x cuadrado más 3x más 9. Entonces, a ese proceso se le llama factorización. Y, joven, una observación adicional. ¿Cómo harías para llegar de aquí a aquí? Obviamente, tendrías que multiplicar en forma distributiva, ¿sí o no? El primero con el primero con el segundo, el primero con el tercero, y luego el segundo con el primero, y así. Al hacer todo ese procedimiento, lo que estás haciendo es la multiplicación. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa es la factorización? Es el proceso inverso a la multiplicación. Tener en cuenta eso. Bien, joven, pasamos al punto 6. En el punto 6 me están diciendo los criterios para factorizar. ¿Qué son los criterios para factorizar? Son las técnicas que se utilizan para poder factorizar un polinomio. Y hay varias técnicas. Vamos a mencionar las más importantes. Está el criterio por agrupación y o factor común. Su nombre lo dice, joven. Acá se tiene que agrupar y buscar un factor común, o sea, un factor que se repita en todos los términos. Veamos un ejemplo aplicativo. Aquí me dicen factorizar L de XY igual a todo esto. Fíjate, son 3 términos y nos podemos dar cuenta, joven, que en esos términos existen factores comunes. Por ejemplo, el X. Por ejemplo, el Y. Y ahora, de los coeficientes 6, 3 y 9, existe un factor común también, que sería el 3. Entonces, lo que voy a hacer es extraer lo común. Por eso el criterio se llama factor común, ¿no? Criterio por factor común y agrupación. Factorizamos el 3 entonces. Vamos a colocar aquí el 3, que está presente en los 3 coeficientes. Joven, también se repite X, ¿no? Ahí está el X. Pero tener en cuenta lo siguiente, que es cuando se factoriza con el menor exponente. Y la pregunta sería, ¿por qué no se puede factorizar con el mayor exponente? Obviamente porque si tú factorizas con el mayor exponente, en el término donde el exponente es mínimo, al factorizar va a ocurrir un exponente negativo y eso ya no sería polinomio. Por eso es tener en cuenta que debe ser siempre con el menor exponente. En este caso, el menor exponente de x, nos fijamos en los 3 términos, vendría a ser la unidad. Por eso factorizo solo x. Ahora, el y también se repite. Factoriza el y pero con el menor exponente. Y nos fijamos que los exponentes de y son 3, 2, 2. El menor exponente sería 2. O sea, y al cuadrado voy a factorizar. Abro el paréntesis y voy a colocar en el paréntesis de cada término lo que me queda. A ver, joven, del primer término, ¿qué va a ir? Lo puedes comprobar multiplicando. O sea, lo que va a ir acá, multiplicado por lo que has factorizado, me debe dar exactamente el primer término. Y entonces aquí sería rápidamente 2xy. ¿Correcto? A ver, compruébalo. 2 por 3, 6. X por x, x cuadrado. Y cuadrado por y cubo. Estamos bien. Más, ahora, del segundo término, de manera similar, joven, ¿qué debe ir acá? De tal manera que multiplicado con él, me dé exactamente esto. Y tú te das cuenta que esto es lo mismo que esto. Entonces acá tiene que ir 1 más. Y del último término, joven, ¿qué va a ir? Mira, es 9, entonces acá es 3. Entonces acá debe ser 3, ¿sí o no? Porque 3 por 3 me da 9. Y joven, ¿qué va a ir después? El x, pero es x cuadrado, entonces tiene que ir un x, ¿no? Porque x por x va a dar x cuadrado. Y el y, bueno, el y cuadrado ya está. Entonces solamente iría 3x, nada más. Así sería. Ahora, voy a escribirlo de esta manera, mira. 3xy cuadrado. Todo esto lo puedo ordenar así. 2xy más 3x más 1. De esa manera, joven. Ahora, yo te pregunto, ¿cuáles son los factores primos? El 3 no puede ser porque es una constante. El x sí. Entonces ahí tenemos al primero. Ahora, aquí aparece y cuadrado. Te pregunto, ¿cuál será el factor primo? ¿Será y o y cuadrado? Joven, y cuadrado no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque y cuadrado es y por y. Y al descomponerse como y por y, ya no sería primo. Y recuerda que un factor primo tiene que ser irreductible. Entonces no puede ser y cuadrado. Simplemente lo que va a ser aquí, la base nada más. O sea, de y cuadrado el factor primo es la base. O sea, y. Ahora, y todo esto vendría a ser primo, porque ya no se puede reducir más, ¿no? Entonces es considerado también como factor primo. Ahí está, ¿ve? Entonces, joven, en este caso tenemos 3 factores primos. Bien, pasamos al siguiente criterio. El criterio por identidades. ¿Por qué se le llama por identidades? ¿Quiénes son las identidades?
Las identidades, chicos, son los productos notables, lo que ya hemos visto, ¿sí? El trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, la suma de cubos, etc. En este caso, observa la aplicación. Me piden factorizar este polinomio. Bueno, yo te hago recordar que existe el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí o no? ¿A qué es igual eso? ¿Te acuerdas? Igual a eso, ¿no? Pero joven, ahora te están dando esto, mira. Esto que tú ves acá es parecido a esto, o vendría a ser la misma forma, ¿no? Entonces se va a transformar en ¿qué? En un binomio al cuadrado. A ver, entonces vamos a escribir por aquí su equivalente, ¿no? O sea, voy a agrupar los tres primeros términos, aprovechando el trinomio cuadrado perfecto. Eso es igual a x más 3 al cuadrado, ¿sí o no? Si tú desarrollas esto, me va a salir de arriba. Menos, ahora, en el último término, que vendría a ser 4y cuadrado, lo puedo escribir así, que es lo mismo en realidad, porque cuando el 2 afecta al 2, sale 4. Y cuando afecta al y cuadrado. Ya. Ahora, joven, esto sí te acuerdas, ¿sí o no? Eso, mira, ve, acuérdate. A cuadrado menos b cuadrado, eso es a más b por a menos b, diferencia de cuadrados. Entonces aquí el resultado vendría a ser igual a, bueno, dos factores. En el primer factor va la suma y en el otro va la resta. ¿Pero la suma de quién? De x más 3 con el 2y. A ver, x más 3 y 2y. Y acá al costado la diferencia. ¿De quién? Del x más 3 con el 2y. Así sería, ¿no? Bueno, podemos ordenar un poquito más. X más 2y y el 3 lo ponemos al final por término independiente. X, luego menos 2y y el 3 al final por ser término independiente, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que estos serían los factores primos porque son lineales, ya no se pueden reducir más. Ahí termina la factorización. Siguiente criterio, el criterio por aspa simple. Joven, este criterio es importante porque se utiliza bastante, se utiliza constantemente para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Qué forma deben tener los polinomios para poder intentar factorizar mediante el aspa simple? La forma es la siguiente, observa por favor. Los polinomios deben tener esta forma. En general deben ser así. Ax cuadrado más bx por y más cy al cuadrado. Si tú ves que un polinomio tiene esta forma, entonces es posible factorizar por el aspa simple. Veamos una aplicación, joven. Ahí está, ¿eh? Si tú te fijas en este ejemplo, bueno, acá en esta aplicación, este polinomio tiene la forma, jovencito. En lugar de A sería 6, en lugar de B sería menos 13, en lugar de C sería 6, ¿no? Bien, vamos a intentar aplicar el aspa simple entonces. Antes de empezar a hacer justamente el aspa simple, aquí hay una observación importante. Muchos jóvenes intentan y no lo llegan a, bueno, a comprobar. Para evitar de repente perder tiempo en eso, es importante aclarar lo siguiente. Se va a poder hacer el aspa simple siempre y cuando a partir de acá, fíjate acá arriba, el a, b, c, que son ellos, fíjate, b cuadrado menos 4ac. Si al calcular b cuadrado menos 4ac me sale un cuadrado perfecto, o sea, un número que tiene raíz cuadrada exacta, entonces sí se puede con toda seguridad aplicar el aspa simple. ¿Y qué pasaría si no me sale un cuadrado perfecto? Simplemente te pasas a otro problema porque ya es primo, ¿sí? En otras palabras, ya no se puede reducir, sería irreductible. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya, joven? A ver, vamos a calcularlo aquí mentalmente. A ver, bueno, vamos a hacer el cálculo de b cuadrado menos 4ac aquí. Bueno, el a, joven, vendría a ser 6, ahí está. El b vendría a ser menos 13. El c vendría a ser 6, ¿no? Ya, calcula. B cuadrado menos 4ac en borrador. ¿Cuánto sale? B cuadrado vendría a ser 169, ¿sí? O sea, menos 3 al cuadrado, que sale esto. Menos 4 veces a por c. Y a por c vendría a ser 36. Joven, ¿cuánto nos da esa diferencia? A ver, multiplicando, sale 6 por 4, 24, llevo 2, 144. Al hacer la diferencia, ¿cuánto me da? 25. Pregunta, ¿el 25 tiene raíz cuadrada exacta? Claro que sí. Entonces yo te pregunto, ¿se podrá hacer aspa simple? Sí, porque ha salido raíz cuadrada exacta, ¿no? Entonces sí se puede. Por lo tanto, joven, acá tenemos que descomponer, hacer la descomposición de los extremos y comprobar que cumplen aspa
Y sí se va a poder porque ya hemos comprobado mediante la observación que es posible. A ver, chicos, el 6x cuadrado, descompónlo. O sea, busca dos números que multiplicados me den 6x cuadrado. Yo sé que tú ya te has dado cuenta que me conviene 3 por 2. Y el x cuadrado, x por x, ¿no? ¿Sí? A ver, compruébalo. 3x por 2x, al multiplicar sale esa opción. Estamos bien. Al último, el último término, descomponlo también. Busca dos números que multiplicados me den 6x cuadrado. Bueno, podría ser así. 2y, 3y. Joven, en aspa tiene que cumplir. Y fíjate que acá es negativo. Entonces, este más que tú ves acá, me conviene escribirlo así. Menos por menos. Recuerda que menos por menos es más. Ahora, en aspa debemos comprobar que cumpla, ¿ya? Que nos dé el término central. A ver, 3x por menos 3y, eso es menos 9xy, ¿correcto? Ya. Ahora, 2x por menos 2y, eso es menos 4xy. Joven, suma. ¿Cuánto nos da eso? Menos 9 con menos 4, eso es menos 13, ¿no? Menos 13xy. Entonces, me doy cuenta rápidamente que sí, que esto es lo que está ahí arriba en el término central. Por lo tanto, ha cumplido en aspa. Entonces, ya podemos indicar el resultado, la respuesta. La factorización vendría a ser así. Entonces, joven, a ver, fíjate, por favor. N de x va a ser igual a que, a ver, chicos, dime sus factores. Mira, a partir de acá, 3x menos 2y. Vendría a ser el primer factor. El otro factor, ¿cuál sería? 2x menos 3y. Ahí está. Por lo tanto, ya como son ellos primos, ahí queda, ¿no? Ah, ¿y por qué son primos? Porque son lineales. Acuérdate que todo lineal ya es primo, ¿sí? Pasamos ahora al criterio del aspa doble. La pregunta es, ¿para qué polinomios se aplica el aspa doble? ¿Qué forma deben tener? Joven, un polinomio para que se pueda aplicar el aspa doble debe tener esta forma. Observa. Ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f. Ahí está. Si un polinomio tiene esa forma, chicos, es posible aplicar el aspa doble. Ahora, ¿y por qué se le llama doble? Acuérdate que acá es simple. Pregunta, ¿por qué se le llama doble? Porque va a ocurrir esto. Un aspa y al costado otro aspa. Por eso, ¿ya? Por eso. Tener en cuenta eso, joven. A ver, vamos a ver un problema aplicativo para ver el aspa doble. Bien. Me dan aquí L de dos variables igual a todo esto. ¿Sí? Vamos a aplicar. Joven, aquí, chicos, tener en cuenta lo siguiente. Que se va a hacer prácticamente lo mismo que en el aspa simple. Descomponer en primer lugar los extremos. O sea, el primer término y el último. Descompones el 10x cuadrado en primer lugar. ¿Cómo sería eso? Busquemos dos números que multiplicados me den 10x cuadrado. Vamos a probar entonces con el 5 y el 2, ¿no? Recuerda que 5 por 2, 10 y x cuadrado, x por x. Ahora, el 4 que está al final, puedo escribirlo como 2 por 2. O también puede ser 4 por 1. Entonces, vamos a probar con el 2 por 2. Si en caso no pasa nada con el 2 por 2, probamos con el 4 por 1. A ver, joven, hay que multiplicar en aspa, jovencito. Y nos debe cumplir. A ver, fíjate, de extremo a extremo, ¿ah? Fíjate, ahí está. Y también acá. A ver, aquí sus resultados. 5x multiplicado por el 2 que está acá, ¿eso cuánto es? 10x, ¿sí o no? 2x multiplicado con 2 que está allá, eso es 4x. Joven, suma, ¿cuánto me da eso? 14x, muy bien. Y yo te pregunto, ¿ha cumplido? ¿Está el 14x ahí arriba? Claro que sí, fíjate. Aquí está. O sea, ha cumplido, ¿sí o no? Ha cumplido. Hasta el momento vamos bien, chicos, vamos bien. Acaba de cumplir en aspa. Bien, ahora lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a descomponer el término donde aparece y al cuadrado. En otras palabras, se va a descomponer 6y cuadrado. ¿Cómo lo descompongo? De tal manera que cumple en aspa en un lado y también en el otro lado. A ver, vamos a descomponerlo. Podría ser, para que cumpla, 2 por 3. O sea, 2y multiplicado por 3y. A ver, comprueba. 2 por 3 es 6, y por y cuadrado. Está bien. Puede ser, joven, en este caso puede ser más por más, o también podría ser menos por menos. Veamos con más por más. Ahora, lo que debe pasar acá es lo siguiente. Debe cumplir en aspa, aquí y también acá. Justamente ahí está, a ver, dos aspas juntas. Por eso el nombre de aspa doble. ¿Sí? Por eso el nombre de aspa doble. Joven, a ver, comprobemos. 5x por 3y, ¿eso cuánto es? 15xy. 2x con el 2y, eso es 2x,
Sorry, babies. 2 por 2 es 4xy, ¿sí? ¿Cuánto sale eso? 19xy. Entonces, joven, ¿te das cuenta que cumple, sí o no? A ver acá, 2y por 2, eso es 4y. 3y por 2, 6y. Suma, ¿cuánto sale 6? 4 más 6, 10y. Excelente, joven, acaba de cumplir, mira. Aquí está. ¿Te das cuenta o no? Pues, una vez que has comprobado todo eso, ya podemos colocar el resultado final. Aquí abajo, joven. El polinomio ya factorizado vendría a ser igual a qué. A ver, siempre los factores se toman en forma horizontal. El primer factor va a ser de aquí hasta aquí. O sea, 5x, 5x, 5x acá, más 2y, más 2. Vendría a ser el primer factor. Y el otro factor, de manera similar, vendría a ser de aquí hasta acá. ¿Sí? O sea, eso va a ir acá, mira, fíjate. 2x más 3y más 2. Listo, joven, acabo de factorizar. Estos factores son lineales, por lo tanto ya son primos. ¿Sí? Joven, pasamos al criterio por aspa doble especial. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo podemos aplicar el aspa doble especial? ¿Qué forma debe tener el polinomio? La forma para poder hacer uso del aspa doble especial es la siguiente, joven. Lo voy a escribir acá. Debe ser ax cuarta más bx al cuadrado, disculpen, al cubo, más cx cuadrado más dx más e. Fíjate, es un polinomio de cuarto grado completo y ordenado en forma descendente. Mira, 4, 3, 2, 1. Y bueno, el término pendiente se dice que es de grado 0. Bien, entonces vamos a ver un problema de aplicación para ver el aspa doble especial. Fíjate, este polinomio que está acá tiene la forma, ¿sí o no, joven? Podemos aplicar entonces. ¿Qué pasaría si en un problema nosotros encontramos un polinomio de cuarto grado pero que no está completo? Simplemente lo que tienes que hacer es completar. Completar con ceros en este caso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la división de polinomios? Ya, algo parecido. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste el aspa doble especial. Es prácticamente parecido al aspa doble, pero hay una variante. ¿Cuál será esa variante? Fíjate, descomponemos 3x a la cuarta de la forma siguiente. 3x cuadrado por x cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, comprueba, multiplica y te da esto. El 4 que está al final puede ser 4 por 1 o puede ser 2 por 2. Probemos con el 2 por 2, a ver. Si no pasa nada con el 2 por 2, volvemos a empezar y probamos con el 4 por 1. A ver, hacemos entonces la multiplicación de extremo a extremo. O sea, el primer aspa. El aspa más grande, ¿no? Ya, joven, 3x cuadrado con el 2, ¿eso cuánto nos da, jóvenes? 6x cuadrado, ¿sí o no? Ahora, el de x cuadrado con el 2 que está acá, ¿eso cuánto es? Eso es 2x cuadrado. Hay que sumar eso. Sí, suma. Al sumar, esto me da 8. 8x cuadrado, ¿sí o no? Ya. Pregunta, ¿esto de acá debe ser exactamente igual al término que está aquí? No necesariamente. Justamente ahí está la variante del aspa doble especial. En el aspa doble especial, el primer resultado que tú haces no debe ser igual al término central. Entonces, ¿para qué se hace eso? Porque se le va a restar a este término. O sea, al término central, que va a ser el término cuadrático, todo esto que estoy encerrando, se le va a restar justamente lo que has obtenido aquí. Eso es menos 8x al cuadrado y la respuesta de la resta vendría a ser 6x cuadrado. Este resultado es importante, joven. ¿Por qué es importante este resultado? ¿En dónde se va a utilizar? Justamente este resultado lo voy a descomponer aquí, en dos factores, ¿sí? Que multiplicados me van a dar esto. Y recién ahí debe cumplir en aspa en ambos lados, ¿sí? A ver, el 3x cuadrado, el 6x cuadrado, lo puedo descomponer así, joven, observa, por acá. Puede ser 2 por 3, o sea, 2x, y acá 3x, ¿sí o no? ¿Sí? Multiplica, 2 por 3 es 6, x por x, x cuadrado. Vamos a poner acá una flechita indicando que el producto de 2 es justamente, la multiplicación de ellos es justamente eso, ¿no? Bien, recién ahora debemos comprobar que cumple en aspa aquí y luego acá. Veamos si cumple o no. A ver, joven, vamos a comprobar. 3x cuadrado con el 3x, ¿eso cuánto es? 9x cubo, ¿sí o no? El x cuadrado con el 2x, ¿eso cuánto es? 2x cubo. Joven, a ver, suma. ¿Cuánto me da eso? 9 más 2, 11, 11x cubo. ¿Ha cumplido, jóvenes? Fíjate que sí, acaba de cumplir. Estamos en lo correcto. A ver, acá al costado también debe cumplir. Fíjate, por favor. 2x por 2,
¿Eso cuánto es? 4x, ¿sí o no? ¿Sí? 3x por 2, eso es 6x. Suma, por favor. ¿Cuánto nos da la suma? A ver, suma. ¿Sí más 4? Excelente, 10x. Ha cumplido, mire, ahí está, ¿eh? ¿Sí? Satisface en aspa, ¿no? Bien. Por lo tanto, una vez que ha cumplido todo eso, de manera similar que en el aspa doble anterior, aquí en el aspa doble, los factores también se obtienen de manera horizontal. O sea, fíjate, el primer factor va a ser de aquí hasta aquí. Lo colocamos por aquí, jovencito. Lo vamos a escribir justamente acá. R de x va a ser igual 3x cuadrado. Si no hay signo acá, se sobreentiende que es más, no te vayas a olvidar. Más 2x. Acá también no hay signo, se sobreentiende que es más. El otro factor, chicos, vendría a ser también de manera similar de aquí hasta aquí, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Entonces, acá va a ir x cuadrado más 3x más 2, ¿no? ¿Sí? Ya, joven, ahí queda. ¿Qué dices? Son cuadráticos y los cuadráticos tienen la forma que hemos visto en el aspa simple acá. Entonces hay que intentar aplicar el aspa simple. Joven, acá, si aplicamos la observación, acuérdate, b cuadrado menos 4ac, mentalmente, 4, no cumple. Por lo tanto, esto es primo, ahí queda. O sea, no admite aspa simple. En cambio acá sí, porque si yo aplico la observación que está al costado, b cuadrado menos 4ac sería, sí, joven, sí, porque va a salir 1, y el 1 es un número que tiene raíz cuadrada exacta, ¿sí o no? Entonces acá sí se puede aplicar aspa simple. Entonces, ¿cómo sería? Así, mira, x por x, 2 por 1, más, y en aspa 2 más 1 satisface. Por lo tanto, el resultado ya final, para ese polinomio, su factorización sería así. 3x cuadrado más 2x más 2. Luego, de aquí, de este factor cuadrático, salen dos lineales. O sea, x más 2 por x más 1. Entonces, ¿cuántos factores primos tiene? 1, 2, 3 factores primos. Bien, jóvenes, fue un gusto. Eso sería todo.